Que les bendiga. Dios les bendiga a todos los que en algún momento se van a conectar. Voy a dejar que pase un momento para que se puedan conectar. Para empezar en este día. ¿Cómo están todos? Algunos ya llegaron del trabajo. Ya están ahí en casita. Tráigase su cafecito, tráigase su tecito. Vamos a echar una charla hoy, una plática que pues el Señor puso en nuestro corazón de seguir hablando sobre nuestros hijos. Pásamelo. De seguir hablando sobre nuestros hijos. Y este día queremos hablar sobre generación escogida. Y me decía el Señor que hablar de generaciones es hablar sobre nuestros hijos. Entonces, pues voy a dejar que pase un momento. ¿Quieres saludar? Dios les bendiga, hermanos. Gracias por los que se están conectando y vamos a esperar a que se conecten los que puedan conectarse. Y como dice mi esposa, es un tema importante, el tema de los hijos, el tema de las generaciones, de nuestras generaciones que vienen adelante, para que en un momento dado, cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, ellos continúen con la palabra del Señor, continúen enseñando, continúen caminando en los caminos de Dios. Por eso es importante siempre tocar estos temas, siempre tratar de entender lo más posible del por qué, la importancia de que nuestros hijos tengan todo el conocimiento de lo que es Dios realmente, de lo que Jesús hace realmente, y no solamente estén ahí porque nosotros somos cristianos, que no solamente sean seguidores porque mis papás me llevaron, porque ellos me dijeron nada más así, sino que ellos también tengan su propia experiencia y sea una generación que conozca a Dios. Amén. Amén. Voy a dejar un poquito de tiempo para que se conecten, compartan. Se puede compartir desde aquí. Ya lo compartí. Pero a otros no, ¿verdad? Si no los tienes aquí. Creo que no. ¿Cómo están todos? Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Estuvimos en nuestro servicio el domingo, hermoso servicio lleno de su presencia, gozándonos. Compartan la transmisión, compartan ahí para que podamos todos juntos empezar esta charla. Porque a veces me dicen, ay, no alcancé a entrar, o ya los vi ya que iban terminando. Lo importante es que se comparta este video y que circule a más personas aparte de nuestros conocidos que nos apoyan, que también llegue a personas que no conocen de la palabra, o van empezando y no conocen todo lo que realmente es el cristianismo y el buscar a Dios, sino que muchas personas solamente a la hora de evangelizar, muchos lo hemos hecho de que solamente los invitamos y se convierten, pero no hay un seguimiento o una enseñanza de las cosas que pues Dios estableció, y normalmente lo escuchamos muchas veces como algo muy religioso, como algo muy cerrado, sino que nosotros lo que buscamos al hacer estos videos es que no se cree o no se haga una idea de que todo se trata de reglas, que todo se trata de hacer las cosas de una forma como obligada, sino que todos tenemos la sabiduría, creo yo que todos tenemos la sabiduría y el entendimiento para ver que es por nuestro bien y por el bien de nuestra familia todo lo que hacemos, dentro y fuera. Entonces, es importante que estos videos se compartan. Eso nos ayuda a todos nosotros, porque se llega a más gente, se llega a más personas,
y esto sigue funcionando. Entonces muchas de las veces nos quedamos nosotros nada Dios más les bendiga, y Dios ya les es bendiga. todo lo que hacemos, nos quedamos Dios con les la bendiga, palabra. hermano Adán. Dios le bendiga, hermana Irma. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Otro lunes más. Dios me los bendiga. Y pues vamos a comenzar con un texto bíblico en Jueces 2, del 7 al 11. Dice así la palabra de Dios, dice: y el pueblo, habiendo servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que estuvieron en el tiempo de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Esto hablando desde el tiempo que salieron de Egipto, todo lo que hizo Jehová a través del desierto y llegando ya a la tierra prometida, porque Josué ya había podido entrar a la tierra que Dios les había prometido. Dice el 8: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, hablando de la generación de Josué, que ellos también fueron muriendo. Y se levantó de ellos, después de ellos, otra generación que no conocía a Jehová, dice ahí. Después de Josué y los ancianos y todas las personas que vieron todas las obras que hizo Jehová, se levantó otra generación. ¿Cuál es esa generación? Los hijos de ellos, los hijos que venían, hijos, nietos. Toda esa generación se levantó después de ellos. Y dice que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Tal vez escucharon, tal vez a los padres les comunicaron a algunos de los hijos, algunos de los patriarcas en esos tiempos, líderes, se lo comunicaron a algunos de los hijos, pero no todos. Entonces, otra generación que se levanta y desconoce lo que Dios hizo realmente y lo que Dios hizo por el pueblo, es levantada en ese tiempo. Comienza esa nueva generación. Y dice en el 11, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Qué pasó después de que se levantó una nueva generación y no conocía a Dios? Dice que se fueron a hacer lo malo y a servir a los Baales. La importancia de que nuestra generación, nuestros hijos, lleven una vida cristiana, una vida conforme a los estatutos de Dios, eso a nosotros nos puede asegurar que aunque nosotros ya no estemos, como dice Proverbios, ellos continúen en el camino, en sus caminos. Entonces, no se trata solamente de llevarlos a la iglesia. No se cumple todo el propósito solamente con llevarlos. Se trata también de que nosotros pongamos un enfoque real, un enfoque completo en ellos, en que aprendan, en que guarden los mandamientos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, yo antes de casarme me tocó ser maestro de niños un tiempo, y había niños que eran hijos de hermanos que yo ya conocía de años. O sea, eran niños que sus papás los llevaban a todos los cultos y no conocían muchas de las cosas que se les enseñaban, y había otros que te las contestaban así, que hasta se aburrían de tanto que sabían, y lo que tú ya les enseñabas ellos ya lo sabían. ¿Cuál era la diferencia? En que los niños que no sabían era porque en sus casas no les enseñaban, sus padres no les daban una enseñanza bíblica, no les leían tal vez la Biblia, no les enseñaban nada acerca de eso. Y los otros, sus padres buscaban que ellos aprendieran las historias bíblicas, que entendieran las historias bíblicas y se las grabaran. Entonces, estos niños a esa edad pues absorben muy rápido las cosas, absorben todo. Podemos nosotros creer que a lo mejor no entienden o no lo van a agarrar igual que nosotros, pero lo van a escuchar y en su momento lo van a entender. Entonces, estos niños que ya conocían eran muy poquitos, siempre era la minoría de todos los que había. La mayoría no sabía y se les enseñaba ahí. Para eso van a la escuela dominical, para eso se les enseña, obviamente. Pero
La diferencia es esa, la diferencia es que los que saben en dónde se les enseñó, no se les enseñó en la escuela secular, no se les enseñó en la calle, se les enseñó en su hogar, se les enseñó en su casa con sus padres. Esa es la diferencia de alguien que realmente está preocupado porque su hijo crezca en los caminos y conozca de los caminos. Entonces, hay muchos temas dentro de eso, porque también muchas de las veces los niños y jóvenes llegan al punto donde se hastían de estar en la iglesia, de pura iglesia, de todo se trata de Dios, todo se trata de la iglesia, todo se trata de esto, y muchas veces no se llega a tener como la sabiduría como padres, tal vez para enseñarles el porqué de las cosas. ¿Por qué? Porque yo nomás puedo levantarme y decirle a mi hija, es que eso está mal, y se acabó. No le expliqué por qué, no sabe por qué, y en su mente se crean cosas y se queda con eso. Entonces, en las cosas de Dios es lo mismo, es enseñarles el trasfondo de las cosas, el porqué de las cosas, y el por qué nosotros creemos en eso, respaldados por la Biblia, respaldados siempre por la Biblia. No enseñar cosas que nos contaron, que nos dijeron, que escuchamos de alguien, no, siempre estar a la luz de la palabra para que ellos puedan entender y ellos mismos comprobarlo. Nosotros con nuestras hijas tratamos de enseñarle historias bíblicas, de que ellas mismas lean en la Biblia el texto, no solamente nosotros sentarnos y decir, mira, aquí dice así, 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 y te voy a explicar qué es esto, no, sino que ellas mismas también lo hacen y buscan y buscamos nosotros que ellas nos expliquen lo que ellas entendieron, para tener como una forma nosotros de que no se sientan solamente como que están siendo obligadas o están siendo pues sí, obligadas a hacer ese tipo de cosas en la casa. Sí, creo que vemos a una gran mayoría de jóvenes que se han apartado de la iglesia, que han menguado en el camino, que es algo muy, muy real. Es una estadística muy real de jóvenes que están menguando, de hijos que se están alejando, de personas que están saliendo de los caminos de Dios. Yo le decía, yo abro TikTok y en TikTok puros mensajes de que y ya nunca jamás volvió a predicar, y nunca jamás él volvió a cantar en un altar, y nunca jamás ella volvió a danzar. Y en TikTok puedes mirar un montón de estos videos de jóvenes que se apartaron de la casa de Dios, de jóvenes que dejaron el camino por cosas que son cosas que yo me imagino que cualquier cristiano enfrenta a lo largo de su vida, ¿no? Que podemos enfrentar a veces, pues muchas cosas. Y el tener el desconocimiento de la palabra te hace que cualquier viento, cualquier ola te saque de la voluntad de Dios, te saque de sus caminos. Entonces, qué importante es que nuestros hijos echen raíces en la palabra, echen cimientos en su palabra, que sepan que no porque somos cristianos no vamos a pasar dificultades, no vamos a vivir procesos, no nos van a señalar. Muchas veces dice la Biblia que los de tu misma casa se van a levantar en contra tuya, ¿no? Y vemos a una generación, yo le decía que es un punto que vamos a tocar, que es una generación de cristal, se podría llamar así. ¿Por qué? Porque es una generación que, como les digo, abro yo TikTok y salen ahí, que ya jamás volví a danzar, jamás volví a predicar en un altar, jamás volví a cantar. Y es una generación llena de emocionalismo, llena de falta de carácter, llena de falta de Dios, más que nada, de cimientos, de que realmente, porque créame, le está hablando una persona, una hija de Dios que ha pasado por muchos procesos, y no porque yo me quiera sentir más que nadie, en cada quien, y no tampoco por minimizar las emociones de nuestros hijos, pero es una generación frágil, que está alejándose de Dios por cualquier viento que viene a su vida, por cualquier situación. Y le decía yo a mi pastora, hablándole a mi pastora sobre un proceso que yo estaba viviendo muy fuerte, yo le decía, a lo largo de todo este tiempo, yo sé quién es Dios en mi vida,
Sí, te va a fallar la gente, sí, te vas a sentir que no puedes más, está bien llorar, está bien sentirse cansado, está bien sentir lo que estás viviendo, pero no está bien quedarse ahí. No está bien que la palabra de Dios la hagamos a un lado porque estamos más enfocados en la situación que el Dios de la situación que puede manejarlo El sentimiento no debe de controlarlos. controlar todo el ambiente, todo lo que está pasando. Porque sí está bien, te vas a sentir triste, te vas a sentir a lo mejor rechazado, te vas a sentir atacado Sí. por alguien. Todos esos son sentimientos y es normal que lo sientas. No porque uno conozca de Dios quiere decir que ya no vas a tener sentimientos o que tienes que suprimir tus sentimientos. No es eso, simplemente es saber llevar esos sentimientos a Dios. ¿Para qué? Porque obviamente ese sentir de rechazo puede crear una raíz de algo más grande. Puede crear una raíz de algo que más adelante nos puede alejar de Dios, nos puede alejar de la visión que Dios nos dio en algún momento y no avanzar, nos detiene. Normalmente, si nosotros no conocemos la palabra, los vientos de doctrinas, como lo llama la Biblia, eso puede llegar y empujarte a otra cosa, Todo lo que busca el enemigo y las doctrinas falsas y toda enseñanza falsa es alejarte de Dios, alejarte de lo real. No se trata solamente de que si te sacó de la iglesia, si te sacó de donde estás congregándote, sino que te aleja de Dios totalmente. Entonces, el conocer la palabra para nosotros como adultos es algo pues fundamental. ¿Por qué? Porque cuando yo me sienta triste, yo sé que hay versículos que me hablan de la tristeza y me animan. Cuando yo me sienta desanimado, cuando yo me sienta enojado, cuando yo me sienta... Y la Biblia habla de las aflicciones. Así es. De lo que vamos a vivir, de lo que vamos a pasar, de cómo David en su angustia clamó a Dios. Tú lees los salmos y ahí dice cómo David estaba siendo perseguido por Saúl y cómo cada salmo iba dirigido hacia ese momento de desesperación y de dolor y de ansiedad tal vez que estaba sintiendo, porque vemos a una generación que está siendo bombardeada con ataques de ansiedad, con depresión, con que hay, así les digo, que no saben ni no saben enfrentar la vida muchas de las veces, o sea, se les complica todo, ir a dejar una solicitud de trabajo, enfrentar una entrevista de trabajo, pasar al doctor, y lo vemos en memes y lo vemos en chistes que hacen sobre esta generación, y muchos no me van a dejar mentir que está la mamá en el doctor con el hijo, ¿no? Y la mamá tiene que hablar por el hijo. ¿Por qué? Porque hay esa falta de carácter, esa falta de identidad, de madurez en esta generación. Pero pues todo tiene que ver también los papás, ¿no? Cómo se desenvuelven, cómo los están criando, cómo les están enseñando. O sea, nosotros somos responsables de esta generación que viene, de esta generación que va a quedar, porque no sabemos si nosotros vamos a estar para cuando el Señor venga, si somos nosotros los que vamos a partir antes de que venga el arrebatamiento, no lo sabemos, y no sé si puedo decir esa palabra, pero qué hermoso es que tú puedas partir de esta tierra y saber que de tu generación va a quedar la semilla de la palabra en la próxima generación, porque hiciste tu trabajo. Entonces el Señor me hablaba sobre qué importante es, por eso mi canal de YouTube se llama Generación Escogida, porque en mi cabeza suena y retumba y en mi corazón de que nosotros somos la generación del último tiempo, nosotros somos la generación escogida de Dios y nuestros hijos son los que van a continuar de cierta forma el Evangelio, y es nuestra responsabilidad el transmitirles a ellos la palabra. Me gustaría que leyéramos en el otro... Está en Deuteronomio 6. Con permiso. Deuteronomio 6, desde el versículo 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es un mandamiento de los 10 mandamientos. Y dice, y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa
y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No es algo, aquí nos dice que no es algo opcional, no es algo opcional como hijos de Dios, el que le enseñes o no las escrituras, el que le enseñes o no la palabra de Dios, no es algo opcional. Aquí nos los da como un mandamiento. ¿Por qué? Porque empieza con el mandamiento. Empieza con el mandamiento. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y de ahí desglosa todo lo demás. ¿Qué es lo primero que menciona? No dice y las repetirás a tus primos, y las repetirás a tus amigos, y las repetirás, que no está mal hablarle a los demás. Pero a los primeros que te dice y las repetirás a tus hijos. No porque no seas un maestro en la iglesia, no porque no des escuela dominical, no porque no des clase a los niños o hagas alguna función en la iglesia de enseñarle a alguien, quiere decir que tú no tienes la capacidad de enseñar. Y la primera persona o por las primeras personas que te ves de preocupar de enseñar es a tus hijos, porque la misma Biblia nos está diciendo, y estas palabras las hablarás a tus hijos, comenzando por tu casa, comenzando ahí. Entonces no es algo, muchas veces como se ha dicho, no es algo que tienes que ser un teólogo, no tienes que saberte todas las escrituras, pero solamente con que te sepas las bases, con que sepas lo principal, vas desglosando, vas viendo, vas tratando o buscando la forma de enseñárselo a tus hijos. Desde muy chicos pueden aprender, no necesariamente tienes que armar una prédica, no tienes que armar un bosquejo, no, es una enseñanza. Así como le enseñas a tu hijo que está mal robar, de alguna forma le explicas y le haces ver, así como le enseñas que debe de comer bien, de alimentarse bien. Ese tipo de enseñanzas nos traen responsabilidad como padres. Lo que es la palabra, para todos los que conocemos de Dios y todos los que buscamos que nuestros hijos sean una generación que busque también de Dios, porque el mandamiento de amarás al Señor tu Dios también es para nuestros hijos. No nada más para los adultos, no nada más para los que tienen años en la iglesia, no para los pastores, no, es para todos en general, para toda mi casa. Por eso decía la palabra que dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Está incluyendo a todos, está incluyendo a todos. Mi casa está hablando de la familia. Entonces, si nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como padres, solamente yo digo allá, mi casa y yo serviremos a Jehová, y solamente lo digo y ya es todo, pero llego a mi casa, no les enseño, no les hablo, no busco responsabilizarme en esas cuestiones y solamente les digo, lee la Biblia, pero no sé si la leyeron o no. Ahí es donde entra el emocionalismo que te digo. ¿Por qué? Porque decimos, como la canción, no, en mi casa hay profetas, en mi casa hay ministros. Sí, la cantamos y nos emocionamos y alzamos las manos, pero no nos tomamos el tiempo de tener ese tiempo para enseñarles, para sentarnos, para que tú veas que esa palabra se cumpla en tus hijos. Tienes que sentarte con ellos y enseñarles, o tienes que hacerles ver la palabra, porque somos la generación del último tiempo y es una generación de lo sobrenatural. Yo creo que esta generación es una generación de lo sobrenatural. Y la gente en este tiempo tiene esa necesidad de ver algo, porque estamos en esta generación que tienen el corazón muy endurecido, muy ¿cómo le puedo decir? Pues sí, muy endurecido, tienen mucha, incredulidad. Hay mucha incredulidad. Y tus generaciones van a demostrar a Dios a través de milagros, a través de su fe, a través de su vida, a través de cómo va a impactar a los demás. Ya hay siervos de Dios que se están levantando, que están hablando, que Dios los está usando. Gloria a Dios por esos siervos que Dios está usando. Pero que de tu casa también quieras que salgan esos siervos. Que de tu casa también anheles que salga esa generación de lo sobrenatural, esa generación del último tiempo, esa generación que no se va a doblegar con estas corrientes que hay. Estamos viviendo tiempos proféticos, estamos viviendo tiempos malos, la maldad está aumentando, se está cumpliendo la palabra de Dios, y es mi trabajo y mi responsabilidad
direccionar a mis hijos. Es tu trabajo crear esa atmósfera en tu casa, crear ese ambiente en tu casa, invocar a Dios en tu casa, invocar a Dios en tus hijos. Mientras hacemos nuestro altar familiar, se ministran a los hijos, por lo menos nosotros nos gusta ministrarlos, ungirlos, orar por ellos. Yo quiero que mi hijo tenga un encuentro con Dios. Yo quiero que mi hijo sea bautizado del Espíritu Santo. Yo quiero que mi hijo, Dios le hable en sueños. Yo quiero que mi hijo tenga ese don de sueños, de interpretación de lenguas, de como usted lo quiera. Porque al yo anhelar eso, yo estoy anhelando que mi hijo sea cercano a Dios de alguna otra forma. Eso es mi forma de pensar, lo que yo le quiero implantar a mis hijas. Y esto es una plática, es algo que el Señor puso en mi corazón y que me hace entender qué importante es que somos la generación escogida y qué importante es nuestro papel como padres para que esa generación escogida salga de tus hijos y de mis hijos y de nuestras generaciones, y que no pase como en el tiempo que hubo una generación que no conoció a Dios y que no conocieron sus obras. Qué tremendo que haya pasado esto, y que por mucho tiempo Dios guardó silencio también, porque no había hombre de Dios, no hubo profeta. Entonces es importante esto. Y tú me puedes decir, pero mis hijos ya están grandes, mis hijos ya tienen sus familias, tienen sus hijos, tienen sus vidas. No creo que si tú te metes con Dios y empiezas a clamar por tus hijos, no creo que algo no pase. No creo que tú no puedas provocar algo en el reino de Dios a través de una oración, a través de un sacrificio que levantes por tus hijos. No creo que algo Dios no haga con ellos. Al contrario, creo que todavía estás a tiempo de interceder, de clamar, de que el camino de tus hijos se enderecen, de que Dios haga algo en el corazón de tus hijos. Hay promesas que Dios te ha hablado para ellos. ¿Y qué estás haciendo para que esa promesa se cumpla? Está bien tremendo esto, está bien tremendo. Somos la generación del último tiempo, somos la generación de lo sobrenatural, somos la generación del arrebatamiento, me hablaba el Señor. Se está cerrando el paso a la búsqueda de Dios. Yo no sé si usted está viendo lo que está pasando, las noticias actuales, a los alrededores. Todo lo que está pasando nos está haciendo como una alerta. Todos los que estamos en el Espíritu, todos los que estamos buscando al Señor, estamos sintiendo el tiempo que estamos viviendo. Hay iglesias que se están cerrando allá en el sur. Los cristianos están siendo perseguidos en Siria. Eso es algo que siempre ha habido, pero que se está haciendo con más fuerza en este tiempo. Se está expandiendo también. Hablaba yo con una persona en la mañana y me decía, la maldad está en otro nivel, me dice. Vas por las 5:10, me dijo, y está vendiendo una persona unos tenis, la otra persona ropa, y la otra persona tiene su puesto de drogas a un lado. Así literal. Y yo, wow, tengo mucho que no voy para allá, ¿verdad? Pero, o sea, estamos en un nivel de maldad bien grande, y como padres a veces bien dormidos. Y nuestros hijos guiándose solos. A veces no, me dolió tanto en mi corazón. Le voy a decir por qué. Porque ayer tuvimos una plática con un joven, y este joven me dijo, es que mi mamá a mí no me da ni un consejo. Y yo me quedé, ¿cómo? No, o sea, no tiene un consejo por parte de su mamá. Y yo me sorprendí, me afligí al mismo tiempo, y sentí pues mucha tristeza. Y de su generación de él es el único cristiano, y está peleando una batalla bien tremenda. Pero le digo, pues cómo no, si tú estás quebrantando todas esas maldiciones, y de ti va a salir esa generación que busque a Dios. Porque hay puros católicos en su familia, mucha idolatría, mucho tradiciones y cosas de esas, ¿no?
Y pues el Señor nos estaba hablando sobre esto, sobre los tiempos, sobre... ¿Cómo podemos saber y estar seguros de que somos la última generación o de las últimas generaciones? ¿Cómo podemos saber? La Biblia dice que muchos tienen por tardanza el regreso del Señor. Muchos cristianos, muchos ex cristianos, muchos que conocen de la palabra, han dicho, es que ya se ha repetido muchas veces la palabra de que Cristo viene y pasan los años y pasan los años. Sí, prácticamente el que no haya venido en tu año o en tu tiempo no quita el que vaya a regresar. Ahora, la misma palabra y la misma Biblia nos da señas y nos muestra señales en las cuales nosotros podemos ver que estamos en el último tiempo. Una de esas es lo que acaba de mencionar. Hay iglesias en Chiapas, si no me equivoco, que se están cerrando por causa del crimen organizado que está excediendo más de lo normal. Entonces llega un punto donde empiezan a cerrar las iglesias en la sierra. Los cristianos están siendo perseguidos en muchos países, en muchos lugares. No porque no lo miremos en los medios o no porque no lo miremos nosotros físicamente quiere decir que no esté pasando. Hay muchos lugares donde está pasando. Ese es uno de los puntos por el cual sabemos que estamos en los últimos tiempos, porque se están cumpliendo las profecías. Se está cerrando el paso para la búsqueda libre de Dios. Incluso muchos dicen que hay profecías que se están cumpliendo de... ¿Cómo decía la de la trompeta? Se me fue Del cuarto sello. el cuarto sello, la cuarta trompeta. Bueno, se me fue ahorita, era una noticia que estábamos escuchando hace rato. Es un teólogo la persona que lo dijo, es una persona estudiada en el tema, y dijo que se están cumpliendo ya las trompetas, los sellos. No vamos a ver cosas a lo mejor nosotros como sobrenaturales, como algo como la ciencia ficción lo pinta. No necesariamente tienen que ser así las cosas, sino que van sucediendo de una forma que los que estudian o los que conocen de la palabra se pueden dar cuenta y te lo pueden explicar con la palabra. Entonces, ese tipo de profecías, ese tipo de cosas que están sucediendo alrededor del mundo son señales para nosotros como cristianos, para nosotros que conocemos, de que en cualquier momento viene Jesús y hace lo que es y sucede lo que es el arrebatamiento. También una de las más grandes, o algo de lo que sí se puede notar, los que conocen la sana doctrina, es la apostasía en las iglesias. Ahorita vemos tantas cosas en las famosas iglesias, en las iglesias que se hacen llamar cristianas, porque pues no son iglesias cristianas, y es lamentable que esas iglesias que introdujeron la apostasía, que introdujeron doctrinas que no vienen de la Biblia, son las que más personas lo siguen, son las que más personas están ahí. ¿Sabe quiénes son? Juventud, jóvenes. Esas iglesias están llenas de jóvenes. La mayoría de los miembros de esas iglesias son jóvenes. ¿Por qué? Porque la juventud de ahora no está siendo cimentada en la palabra, no está siendo cimentada en la sana doctrina, en lo que viene realmente de la palabra, en lo que realmente es. Y esas personas, esos jóvenes, son fácilmente engañados y llevados a esas corrientes de las cuales tú les preguntas si es que yo me siento bien, y es que Dios así me ama, así como soy, y es que no necesito cambiar esto, no necesito cambiar aquello, yo estoy bien así y me siento bien, y se acabó el evangelio. Ese es su evangelio se trata solamente de eso, de sentirme bien yo y que ruede el mundo. Entonces todas esas iglesias están creciendo y siguen creciendo, ¿no? Es el emocionalismo prácticamente. Entonces las iglesias siguen creciendo, se siguen distribuyendo, siguen entrando esas doctrinas. Me gustaría aquí decir algo que me estoy recordando porque luego se me olvida. Miré el otro día un video de una jovencita y yo no estoy como juzgando la apariencia, sino que el verdadero arrepentimiento que dice la palabra de Dios trae un cambio y se tiene que ver porque se tiene que ver, y es lo que produce ese arrepentimiento, produce un cambio en nosotros. El Espíritu Santo nos habla y hay una generación de emocionalismo
que es lo contrario, pues no produce un cambio, simplemente hay esa melancolía, pueden ponerse con una canción de fondo cristiana y sentarse ahí y decir que yo pasé esto, solo Dios y yo sabemos lo que hemos vivido y así, y, o sea, no quiero decir que no está bien, como validar. Dejar las cargas, dejar todo eso. Exactamente, y quitarle valor a tus emociones está bien, pero el verdadero cambio que Dios hace, el verdadero arrepentimiento, trae esas acciones, trae esos frutos de arrepentimiento. O sea, no sé si me doy a entender que tiene que ver algo diferente en nosotros. Hay gente que piensa que es que Dios me ama así, es que Dios no ve, es que nada más Dios ve el corazón y sí, pero tiene que haber algo que te identifique como hijo, como hija de Dios, tiene que pasar un cambio, mucha gente aquí me conoce y yo creo que pueden ver en mí un cambio que Dios hizo en mí. No puedo ir por la vida diciendo que Dios está conmigo y no hacer cambios en mi vida. Esa es esta generación que se está levantando, que les digo que es puro emoción, no saben lo que es un proceso, no saben lo que es confiar en Dios, no saben padecer, no saben, no tienen identidad, es frágil su relación con Dios. Dios te bendiga, Yasmín, Dios les bendiga, Patti, Dios te bendiga, Carlita, Dios le bendiga, Patricia de León, Dios les bendiga a todos. Es lo que el Espíritu Santo me hace ver, pues, porque tu identidad te hace conocer al Padre y entonces el Padre se ve reflejado en ti, en tu vida. Aquel que conoce al Padre es muy difícil que cualquier cosa lo mueva, es muy difícil. En la generación del pueblo de la primera iglesia, gente fue perseguida, nosotros sabemos de qué manera murieron esos cristianos, esas generaciones que conocieron a Dios, que vieron la gloria de Dios, que vieron la mano de Dios, fueron aserrados, fueron quemados, fueron torturados, familias completas ahorita están siendo perseguidas en Siria, y no están negando a Dios. Y es un gran valor, y estas pláticas yo las tengo con mis hijas, aunque están chiquitas, porque yo les tengo que hacer conciencia de que nosotros vamos a llegar a padecer, no sé cuánto, no sé a qué extremo, ¿verdad? No sé, pero yo les tengo que hacer saber a mis hijas que va a llegar un tiempo donde vamos a padecer, nuestra fe va a ser probada. Entonces, y vemos a estas generaciones donde no quieren sufrir nada, no quieren que les digan nada, no quieren ser confrontadas, no quieren pagar un precio. ¿A qué me refiero con pagar un precio? A negarnos a nosotros mismos. Cuando Dios está en nosotros no podemos ser los mismos. No podemos querer ser los mismos, no podemos querer pretender vivir igual. No se puede. Una vez que conoces a Dios, te cambia el Señor tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, tu forma de querer dirigirte, o sea, es imposible. Y pues yo ahora sí que respetamos las nuevas generaciones, las amamos, oramos por ellas, pero es como no sé cómo llamarlo en mi corazón, que hay que despertar y que es nuestra responsabilidad como iglesia, como hijos de Dios, el implantárselo a nuestros hijos, el evangelio del poder, el evangelio de restauración, el evangelio de que Dios rompe cadenas, el evangelio de que Dios sana, el evangelio de que tenemos un Dios fiel, el evangelio de que sí podemos padecer, pero Dios nunca nos deja. Es ese evangelio vivo y real, que estamos sirviéndole a un Dios vivo y real. ¿Qué va a pasar cuando tú ya no estés? ¿De dónde va a seguir esa semilla, esa generación? ¿Hiciste tu trabajo como padre, como iglesia? A veces no saben ni cómo corregir a los hijos, porque no quieren ese confrontamiento, no quieren ese problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Está bien difícil, está bien tremendo, pero el Espíritu Santo siempre te va a guiar de cómo hablarle a tus hijos, de cómo guiar tu casa, de cómo vas a... Detrás de cada corrección, detrás de cada acción que tomamos,
debemos de también orar por nuestros hijos en todo momento, en todo tiempo. Siempre debe haber una conexión nuestra hacia Dios para que Dios mueva el corazón de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la necedad está ligada al joven. Es algo que no podemos cambiar nosotros. Es algo que tú le vas a decir a tu hijo adolescente o un joven y él se va a molestar, él va a sentir esto, va a sentir que te odia, va a sentir tantas cosas, tantos sentimientos, tanto que la necedad lo lleva a hacer que nosotros como padres no podemos hacer más. No se trata solamente de pelearse, de alegar, de decirles es que tú no entiendes, es que tú esto. No se trata de eso, se trata de enseñarles las bases, se trata de enseñar la palabra, se trata de enseñarles lo que realmente es el evangelio. Yo cuando me tocó muchas veces salir a evangelizar a las calles, hubo mucho tiempo que estuvimos saliendo casa por casa, calle por calle. Yo no les vendía el evangelio de conviértete a Cristo y todo va a ser miel sobre hojuelas y todo va a ser color de rosa y todo va a ser tranquilo. Yo nunca prediqué eso en la calle. Yo le decía, mira, Dios es así, te ayuda, sí vas a tener problemas, sí vas a tener problemas con esto y con esto y con esto, pero ¿cuál es la diferencia entre que tengas ayuda y no tengas ayuda? Cuando no tienes ayuda, prácticamente te desesperas, se te cierra el mundo, no hayas para dónde voltear, no echas mano de nadie. Pero cuando tienes a Dios que te puede ayudar en todo, no siempre estamos buscando nosotros como cristianos solamente la felicidad, porque no es eso. Viene ligado la felicidad, obviamente, viene ligado con Dios, con Jesús, obviamente el amor, viene ligado con Dios, todos los buenos frutos, todos los buenos sentimientos. Pero nosotros seguimos estando en esta tierra, seguimos siendo humanos, seguimos siendo personas con sentimientos, con actitudes, con tantas cosas. ¿Cómo podemos nosotros ayudar que nuestros hijos no sean afectados por esos sentimientos, por esos malos deseos, por esas malas acciones? ¿Cómo le vamos a hacer nosotros? Aquí está en la palabra. La palabra nos enseña cómo hacerlo. Que tus hijos sepan que si van a enfrentar una situación difícil, sepan que pueden doblar rodillas, que pueden clamar a Dios, que tenemos un Dios que va a escucharlos y que va a actuar a favor nuestro siempre. Qué difícil, o sea, qué difícil es, pero es un trabajo, es parte tuya y parte del Señor que va a hacer en la obra de tus hijos. Tú haz tu parte como padre, como lo que Dios te va a demandar, porque Dios te va a demandar por tus hijos. Haz tu parte y que Dios se encargue de hacer la otra parte. Pero no lo sueltes a la vida, no lo sueltes a la corriente, no lo sueltes a que piensen como quieran, no lo sueltes al mundo. Dirígelos. Es algo que el Señor nos ponía, es que hablar sobre la familia y sobre los hijos son muchos puntos y es muy profundo. No podemos abarcarlo todo en un solo tema y en un solo día, pero es muy importante que dirijas a tus hijos, que los sientes, que hables con ellos, que sepan en qué mundo están viviendo, cómo deben de enfrentar las cosas, qué dice la palabra. Me decías algo que era la generación de que solo el Dios amoroso o algo así. Volviendo al punto de la generación de cristal, la generación de ahora, las iglesias de ahora de estos jóvenes que comentaba, que hay iglesias llenas de estos jóvenes que solamente están en una emoción, en un sentir, no tienen al verdadero Dios o al Dios completo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de un Dios justo. Un Dios justo. La justicia que trae, cuando tú estás en un juicio, siempre hay el lado bueno, el lado malo. Si estás siendo justo en algo, obviamente que el veredicto va a ser eres inocente, te puedes ir y tú todo tranquilo. Pero si estás haciendo algo mal, si estás haciendo algo mal en cualquiera de las leyes, en cualquiera de los estatutos, hay un castigo. Eso es justicia, eso es la justicia verdaderamente. Si estás todo bien, adelante, te puedes ir, tienes tu premio. Pero si no, hay un castigo. Los jóvenes de ahora no quieren a ese Dios justo, no están hablando de un Dios justo, hablan solamente de un Dios de todo amor y todo amor. Entonces, ¿qué los lleva a eso?
a que su emocionalismo de que Dios me ama tal como soy y yo puedo hacer esto y yo puedo hacer aquello y yo puedo, porque Dios ya no se fija en eso, porque Dios ya no me reclama por eso. Entonces nosotros como padres o como maestros en nuestra casa, como padres que somos, debemos de enseñar que realmente Dios sí es amor, pero también es justicia. Y la justicia siempre va a traer eso. Si nosotros tratamos de ser justos por nuestra propia cuenta, no vamos a poder. Pero ¿qué hizo Jesucristo en la cruz? Poner su justicia sobre nosotros. Porque ni siquiera aunque aceptemos a Jesús, sigue siendo la justicia de Jesús. No es nuestra justicia. Entonces pone la justicia de Él sobre nosotros, para que en ese juicio que Dios haga sobre nosotros, aunque nosotros hayamos cometido algo mal, nosotros busquemos el arrepentimiento, busquemos dentro del arrepentimiento, busquemos el perdón de Dios. Muchos de los jóvenes de ahora actúan de ciertas formas, hay tanta apostasía, hay tanta herejía en las iglesias. En vez de buscar el arrepentimiento, se alejan. Buscan la justificación. Se dan cuenta, o sea, en vez de buscar el arrepentimiento, el que estoy mal, reconozco, no. Prefieren como alejarse, en vez de reconocer. Sí, así es. Buscan justificar de alguna forma el que ellos no estén mal. Sí. Justificarse y alejándose de Dios, prácticamente no lo dicen, tal vez, pero alejándose de Dios están diciendo: es que Dios no hizo esto, es que Dios no me ayudó, es que Dios no esto, Dios no aquello. O sea, no recibieron lo que ellos querían así, tal cual, y se alejan de Dios. Como lo que me hablabas de complacerse a sí mismos, ¿no? Hay una generación que busca. La generación de estos tiempos, le comentaba a mi esposa que buscan una autocomplacencia. Incluso muchos que son cristianos de años, no solamente hablando de jóvenes. Muchas personas buscan solamente autocomplacerse en el sentido de que yo puedo tener 10, 15 años en la iglesia, conociendo tal vez de Dios de una u otra forma. Pero si yo solamente voy a la iglesia y busco mi bienestar solamente, el que yo vaya y le deje las cargas a Dios y ya me siento tranquilo y me levanto del altar, me vengo de la iglesia y yo ya me sentí a gusto, ya es todo lo que quise. Yo solamente quería sentirme bien y yo solamente quería estar bien y ya lo obtuve. Ya, ese es mi evangelio, ya me fue hay otra palabra, pero es como si yo mismo, yo por mis fuerzas, yo por mi sabiduría y por mi entendimiento, yo voy y lo busco en la iglesia, voy y busco lo que yo quiero nada más, y obteniendo eso lo demás no importa. Y se ve, porque entonces cuando las cosas se complican, cuando entras en una prueba, cuando pasas algo duro, difícil, ¿dónde están tus raíces? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está lo que cada domingo escuchaste? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué se fue como agua entre las manos? Se fue. Es tan difícil lo que estamos... No se mantienen en las pruebas, no se mantienen a flote. Es tan difícil lo que estamos viviendo, es tan real lo que está pasando. Y me doy cuenta que ahorita que hablamos sobre las generaciones, las nuevas iglesias, ¿de quiénes son? ¿De dónde? O sea, si te pones a pensar, las nuevas generaciones sacaron esas iglesias donde está el arco iris, que no quiero decir, ¿verdad? Sí. Pero son de jóvenes que alguno de que otro visitó una iglesia alguna vez y conocen de la palabra. Yo no creo. Y sintió el famoso yo sentí bonito. Sí. Y ya, ese es mi Dios, yo sentí bonito y es todo. O sea, buscan eso nada más. Buscan que todo su culto a Dios sea bonito. Así de sencillo. Buscan que todo su culto a Dios los haga sentir bien a ellos. Así es. No buscan la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la voluntad de Dios es que pases por ese desierto, que pases por esa prueba, que pases por ese camino, y al final de esa prueba, de ese camino, vas a sentir el bonito, el tranquilidad, el a gusto, la recompensa al final de ese proceso. Y ellos buscan el otro camino donde todo siempre está bonito, pero ese camino nunca quieren que se acabe.
No quieren que se acabe el camino bonito, el bonito tranquilo, el que no pasa nada, el que nadie me puede juzgar, el que nadie me puede decir nada. Y lamentablemente la mayoría de las iglesias que están buscando ahorita es eso, el estar todo el tiempo estar bien, estar tranquilos, estar en paz y sentir que ellos están bien. Yo sé que no a todos les va a gustar esta palabra, no es para todos. No es para todos, es para que el que entre en su corazón y haga algo, gloria a Dios por si por uno es, gloria a Dios por ese uno. Y vemos las megas iglesias llenas de gente que viven así, porque yo pienso que el evangelio, que la verdad de Dios es para confrontarnos a nosotros en nuestro estado, para cambiarlos, porque al final no se trata de nosotros, es que a través de ese desierto que tú pasaste, no se trata de ti del todo, se trata de que a través de ese desierto tú vas a conocer al Dios que tú le sirves. Esos son los escenarios que Dios usa para que tú crezcas, para que tú veas su gloria, para que tú veas su poder, para que Dios pueda hacerse real en ti. Entonces, ¿dónde está ese emocionalismo y ese del Dios de amor? ¿Dónde está el carácter? ¿Dónde está la prueba que te produce crecimiento, que te forma? ¿Dónde están los jóvenes que estaban en el horno? Esos jóvenes que habla Daniel, del libro de Daniel, que estaban en el horno. Después de esa gloria fue ahí donde vieron a ese hombre, a ese ángel ahí en medio de ellos. ¿Dónde está ese siervo que le fue cortada la cabeza? ¿Cómo creen que se mantuvieron? ¿Cómo creen que se mantuvieron esos jóvenes firmes? ¿Cómo creen que se mantuvieron esos jóvenes firmes? La Biblia no menciona que ahí al lado de los jóvenes estaban sus papás apoyándolos. Mira, hijo, Dios te va a ayudar. Mira, hijo, Dios esto. No dice eso la Biblia. Ellos en su infancia, en algún momento, mientras estuvieron en Israel, antes de llegar a ese cautiverio, sus padres los cimentaron, sus padres les enseñaron y ellos tuvieron el conocimiento real de lo que era. Tuvieron el conocimiento de Dios. Entonces, cuando ya están solos y están atravesando alguna prueba, alguna lucha, alguna necesidad, ya no es necesario que tú estés ahí atrás diciéndole y repitiéndole la palabra. Ya la traen ellos en su corazón, en su conocimiento y pueden tomar de ella y decir, no, es que yo sé que Dios me va a ayudar por esto y por esto. Entonces, nosotros como padres, es nuestro deber eso, en el que cuando nuestros hijos ya salgan al mundo, ya sea para casarse, para estudiar, para trabajar, para lo que vayan a hacer, ellos ya vayan preparados, se preparan aquí dentro de casa, se preparan en la iglesia, para que cuando ellos estén allá afuera en un mundo donde no los quiere, en un mundo van a ser rechazados. En un mundo donde prácticamente es todo lo contrario a lo que Dios quiere realmente. Entonces allá afuera van a recibir críticas, van a recibir rechazo, infinidad de cosas, y lo que a ellos los va a mantener en el camino es solamente lo que tú les pudiste haber enseñado y lo que ellos experimentaron personalmente. Estamos viviendo tiempos de apostasía, estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viendo cómo gente está volviéndose atrás, negando su fe, estamos viendo pueblo de Dios que está retrocediendo. Incluso si yo te pregunto a ti, algún familiar que conoció de Dios está alejado, es gente que se dejó arrastrar por la situación, por el problema, que se enfrió su relación con Dios. Está tremendo, estamos viviendo tiempos tremendos. Antes la profecía era para confrontarte a alguna área de tu vida. Ahorita la profecía es prosperidad, es que Dios te va a bendecir, es que tú eres empoderada, es que, o sea, puro humanismo, puro emprendimiento. Negocios, dinero, bienestar. Eso no es la palabra de Dios. Eso no es. Eso no es. Entonces es triste y ese es a lo que venimos hablando sobre nuestras generaciones, sobre nuestros hijos, cómo van a enfrentar este mundo que les vamos a dejar, cómo van a enfrentar esta vida, tantas cosas que se están viendo, tan tremendas que se están viviendo. Va a llegar un punto donde no vamos a poder ir a la casa de Dios y esta palabra va a tener que estar guardada aquí adentro en tu corazón, porque tampoco se te va a permitir tener esta palabra. Vamos a llegar a ese punto. Y estás consciente de eso, y qué estás haciendo para que
tus hijos tengan esta palabra en su mente y en su corazón. O sea, vamos hacia allá, vamos hacia ese camino. Hay algo que hicieron bien los del pueblo de Israel, en parte, no todo el pueblo, pero lo que hicieron fue mantener, porque en Israel se mantuvo una tradición oral. La tradición oral es que yo me sé esta Biblia de memoria y yo se la transfiero a mi hijo y mi hijo se la transfiere a su hijo, y así fue, tras generación tras generación. Obviamente por el relato bíblico nos damos cuenta de que no todo el pueblo lo hizo, no todo el pueblo se mantuvo delante de Dios, sino que fueron unos cuantos que mantuvieron eso. ¿Por qué era que el pueblo de Israel, como leemos en las historias en el Antiguo Testamento, por qué era que el pueblo de Israel recaía una y otra vez? Porque ahorita se predica y dicen, ay, estos del pueblo de Israel que no entendieron y que cómo es que caían una y otra vez. No era el mismo pueblo, se está hablando de siglos ahí, se está hablando de muchas generaciones, se está hablando de muchos años. Entonces, no era el mismo pueblo, no era el pueblo que salió de Egipto el que volvió a recaer y recaer, no, eran sus hijos, eran los hijos de los hijos y eran los hijos que seguían. ¿Cómo era que pasaba eso? ¿Cómo era que volvían a caer? Porque los padres no se encargaban de que realmente conocieran a Dios. Yo solamente les enseño, conocen la Biblia, conocen la palabra, la tradición oral que se le llama, y ya, era todo. Entonces no tenían una experiencia con Dios, no tenían una búsqueda, no tenían esa comunión real con Dios, esa comunión prácticamente personal. Entonces, esas recaídas o esa... Era como el pueblo de Israel con Moisés, que él era el intermediario, ¿no? Entre el pueblo de Israel, Dios, y él era el intermediario. Y ahorita así se ve. A veces tú eres el intermediario porque todo le facilitamos a nuestros hijos y no los dejamos y no los hacemos responsables. ¿Cómo lo puedo hacer responsable? Pues no sé, que sepa que tiene que orar, que sepa que si tiene algún liderazgo en la iglesia, que él se haga cargo. Mantener la santidad, mantener la búsqueda. Hablarles sobre la santidad, sobre la búsqueda, darles esa responsabilidad, porque si les damos la responsabilidad de la escuela y no dejamos que falten, pero si él no quiere ir al culto, pues ay, no le hace que no vaya, es que esto y el otro, o sea, es tan importante aprender esto que la escuela también, que la escuela, podría yo decirlo así, al menos yo lo siento así, ¿no? Es igual de importante que conozcan a Dios como que él no falta a la escuela, que como no que él falta tenga en un la escuela. estudio secular. Normalmente vemos, o sea, hay mucho contraste en eso que acaba de decir ahorita, hay mucho contraste en lo que es tanto los adultos como los hijos, porque muchas veces se ha predicado eso también, de cómo los padres sí te puedes levantar a las 3, 4 de la mañana porque tengo que ir a trabajar, porque si no trabajo no como, porque si no trabajo no hay esto, no hay lo otro, no hay aquello. Pero ¿por qué no darle ese mismo enfoque, ese mismo ánimo a la búsqueda de Dios? Así como padres también debemos de hacerlo, también nuestros hijos. Si ellos buscan ejercer alguna carrera, buscar una licenciatura, algo en lo secular, así como le ponen todo ese ánimo, también es importante que nosotros como padres les hagamos ver que también en lo espiritual. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos que todo en esta tierra es pasajero, que solamente estamos de pasajeros en esta tierra, y que realmente lo que vale y lo que cuenta es lo que nosotros vamos a ver después de la muerte en esta tierra, lo que nosotros vamos a vivir después de la muerte en esta tierra, que todos sabemos y creemos, al menos los que creen en el infierno y en el cielo, que va a haber una recompensa por lo que se hizo para Dios en esta tierra. Muchas veces queremos que el hijo pues solamente estudie y tenga una buena carrera, y ya para mí como padre eso es lo que me enorgullece y yo ya estoy bien con eso. Entonces debemos de tratar de buscar un balance y una relación entre esas dos cosas. Como dice mi pastor, invierta en sus hijos, invierta tiempo, inviértale en la palabra, inviértale en los eventos de la iglesia, invierte en tus hijos tiempo con ellos de calidad, porque te va a salir más caro andar pagando un centro de rehabilitación. Sacarlo de la cárcel. Te va a salir más caro andarlo buscando porque no lo encuentras.
Te va a doler más verlo perdido en la esquina con los amigos o reclutado en un crimen organizado. Te va a doler más eso, que es lo que está viviendo, es lo que se está viviendo ahorita. Están full los centros de rehabilitación. Están full ahorita los jóvenes perdidos afuera. Está tremendo cómo el enemigo ha logrado engañarlos, cómo está ese espíritu de depresión, de temor, de ansiedad, las maldiciones generacionales, algo también que me hablaba el Señor, de cómo debemos de romper con esas maldiciones, con esas maldiciones generacionales que dice la Biblia que llega a la primera, segunda, tercera y cuarta generación de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras vidas. Entonces, qué importante es identificar, esto no es normal que mi hijo le dé vergüenza todo, que no tenga amigos, no es normal, que le cueste convivir, no es normal, para mí yo siento que no es normal, ¿verdad? A lo mejor para algún papá sí, que su hijo no tenga amigos, que su hijo no sepa socializar, que su hijo todo el tiempo esté encerrado en el cuarto, tal vez tenga depresión, que su hijo esto, aquello, o sea, tú conoces a tus hijos, no son normales, hay veces que son ataduras, hay veces que son espíritus influenciando, hay veces que son también esa falta de atención por los padres que en algún momento le hizo falta a ese papá, a esa mamá, está tremendo. Sí, muchos padres lo dejan es que está joven, es que está pasando por su tiempo, déjenlo, muchas veces escuchamos esos comentarios tan simples, pero que muchas veces el joven de alguna forma está pidiendo a gritos atención. De alguna forma él está buscando tu atención, preguntarle por qué estás haciendo esto, qué te está llevando a hacer esto. No todos los hijos se abren con los padres, ¿por qué? Porque se llega al punto de que a veces los mismos padres juzgan a los hijos. En vez de enseñar, en vez de entender y tratar de buscar una solución, los juzgan. Es que tú estás mal, y es que tú estás esto, y estás aquello, y estás esto y lo otro. Y el hijo no se vuelve a abrir con los padres. No le vuelve a decir nada. Sí. ¿Por qué? Porque tú no entendiste nada. Es importante eso. Justo estaba leyendo eso ayer, de que cuando una persona te está abriendo su corazón, y en este caso puede ser que sea tu hijo, te está abriendo su corazón, está siendo vulnerable, te está expresando que tiene frustración, que se siente esto, no le digas, no le busques rápidamente una respuesta. En ese momento lo único que él quiere es ser escuchado. Es que él quiere ser escuchado y comprendido en ese momento. O sea, hay que pedirle a Dios mucha sabiduría de cómo hablar con nuestros jóvenes, ¿no? Y después buscar, o sea, la forma de ayudarlo. Porque se sienten se sienten incomprendidos, porque si te están abriendo su corazón para contarte algo difícil y tú luego quieres como sentenciarlo con algo. Sí, no todo se trata de regaño, no todo se trata de estás mal y te voy a castigar porque soy tu papá o tu mamá, ¿no? O no es para tanto, o sea, no. Buscar y lo decimos de una forma en que no se trata de hacerte su amigo o rebajarte a su nivel. No se trata de eso, porque el ser padres, para empezar, eso es irrevocable. Siempre vas a ser su padre, así tenga 30, 40 años, los años que tenga, tú eres su padre y su madre. Siempre va a ser así. Entonces, de algún modo hay alguna autoridad, de algún modo hay algo que siempre te va a mantener en ese nivel como padres. Entonces, los hijos necesitan ser escuchados, comprendidos. ¿Por qué? Porque aunque yo le puedo decir a mi hija, y se lo he dicho muchas veces en cosas que yo he visto, es que yo ya pasé por ahí, yo ya sé eso que tú estás sintiendo, yo ya sé eso que le digo que yo ya hice eso y ya lo viví, pero hay cosas que yo no. Por ejemplo, yo tengo hijas, yo no puedo decir cosas que a lo mejor yo nunca pasé. ¿Por qué? Porque yo no fui niña, yo no fui mujer, mi esposa sí. Entonces ella se puede acercar y entender cosas que yo como padre no voy a entender, que yo como padre no le puedo dar un consejo acerca de algún sentir o algún cambio que ellas tienen como mujeres, pero tampoco voy a estar juzgando yo, tampoco voy a estar ahí encima como jueces, que no, es que tú esto, lo otro y aquello. O sea, buscando yo tratar de
Creo que todo es un equilibrio, como decíamos, ¿no? Todo en extremo es malo, ni tanto amor porque luego no saben lidiar con la realidad y con el mundo real. Y no es que sea malo amarlos, pero hay que amarlos con sabiduría y no entregarles todo porque entonces no saben cómo enfrentar a veces las situaciones. Y no lo digo yo, lo he escuchado de mamás ya grandes, personas que dicen, ¿y cómo te sientes tú como mamá? No, pues es que siento que le di tanto amor que me faltó darle estructura, que me faltó ponerle límites, que me faltó, o sea, todo en exceso es malo. Sí. Y creo que siempre debe haber un equilibrio en nosotros como padres, en no irnos a los extremos en las cosas, ¿no? En las situaciones. Pues yo creo que me van a entender aquí varios, porque yo sé que varios tienen hijos ya que son adolescentes, que son jóvenes, y creo que este es un tema muy, muy amplio, muy grande, y que me gustaría seguir platicando con ustedes. Pueden escribir ahí si gustan en los comentarios alguna experiencia. Nosotros no tenemos hijos adolescentes, no hemos tenido la experiencia. Pero para allá vamos. Ya poquito nos falta. No hemos tenido la experiencia con adolescentes o con jóvenes, pero como en cada video les repito y se los vuelvo a repetir en este video, tratamos de basarnos a lo que la Biblia nos enseña, a lo que hemos aprendido de la palabra y a las experiencias tal vez que hemos visto cercano a nosotros, muy cercano a nosotros, no hablando de que estoy hablando del vecino, de allá, no, cercano a nosotros que hemos podido ver. Entonces, tratar nosotros de enseñar a nuestros hijos en todo, como padres, siempre en todo, no solamente buscar que ellos sepan algo, no solamente es eso, no queremos solamente que sepan la Biblia, se la pueden aprender de memoria. Hay personas que sus papás los castigan, le dicen, vete a leer la Biblia, estás castigado. Es un castigo para ellos esto. Eso no debe de ser. Es un castigo. No están buscando a Dios a leer la Biblia, porque no están buscando van a llegar algo. a odiarla, o sea. Entonces, la palabra de Dios tiene vida. Así. La palabra de Dios tiene vida, tiene algo en la palabra, no en el libro, no es algo místico el libro, no es como que, no, simplemente que los párrafos, lo que ahí se lee, se debe de buscar la forma de que tus hijos puedan comprender, puedan entender y puedan darle vida a eso que están leyendo, puedan darle esa vida. ¿Por qué? Porque aquí pueden leer, es que Dios rescató a los 3 muchachos del fuego, y ya es una historia bíblica que se aprendieron y ya se la saben de memoria y es todo. Pero ¿por qué los rescató del fuego? Porque ellos confiaron tanto en Dios, porque ellos amaban a Dios de esa forma. Tratar de expandirles todo eso, buscar enseñarles que ellos comprendan por qué es que estos jóvenes se atrevieron a estar dentro de ese pozo, de ese horno de fuego. ¿Por qué? Explicarles el porqué de las cosas, buscar que ellos entiendan que Dios es el mismo de esos 3 jóvenes, como puede ser también con tu hija o con tu hijo. Sí, tratar de buscar que ellos tengan esa relación y esa convicción de que allá afuera en el mundo, cuando alguien busque humillarlos, busque burlarse porque son cristianos, busque hacer algo en contra de ellos porque son cristianos, ellos sepan que Dios es el mismo Dios que está ahí en ese versículo, en ese párrafo, que ellos también tengan esa seguridad. Y eso no se logra diciéndoles, vete a leer la Biblia allá a tu cuarto. Eso no se logra así. Se debe de buscar un momento, hacer un devocional familiar, enseñarles directamente a tus hijos de alguna forma. Con tu vida también, con tu vida. Poniendo ejemplo. En el video pasado hablábamos exactamente, hablábamos de eso, de buscar también, de que así como yo le estoy enseñando a mis hijos, a mis hijas, yo vivirlo, yo ponerles el ejemplo. ¿Para qué? Para que ellos tengan la convicción. Que te vean serle fiel a Dios y que ellos anhelen eso también. Sí. Que te vean serle fiel a Dios, que te vean buscándolo, que te vean siendo diferente, que te vean que pueden confiar en ti, que se rompan esas maldiciones de nuestros padres, porque nuestros padres nunca se sentaron a hablar con nosotros tal vez de estas cosas, que nosotros seamos esa generación diferente, que trascienda la palabra de Dios, que trascienda la gloria de Dios a través de ti, de tus hijos y de los hijos de tus hijos, que puedas estar tranquila de que hiciste tu parte como madre, como padre, que Dios se encargue de lo imposible,
Porque sí es cierto, a veces crecen los hijos y empiezan por la vida y cometen errores y tal vez alguno se quedó en el camino. Dios puede traerlo de vuelta. Dios puede traerlo, Dios puede formar en él un hombre, una mujer de Dios. No te sientas como que todo está perdido si tu hijo lo ves como que se está desviando, que tal vez tengas un hijo que está en drogadicción, que tal vez tengas un hijo que perdió su familia, que tal vez ves un hijo que está solo, que no ha podido hacer una familia. Todas estas cosas llevarlos a los pies de Dios y pedirle al Señor, Señor, yo quiero que antes de que yo cierre mis ojos, yo pueda ver un siervo, una sierva tuya y pueda estar seguro de que esa generación va a continuar con eso que tú me has dado, con eso que tú me has entregado. El Señor puede enderezar el camino, dice su palabra. Él endereza los caminos. Él es experto en enderezar los caminos, en cambiar los corazones, en renovar los pensamientos, la mente, en quebrantar esas maldiciones de temor, de ataduras, de vicio. Él es experto en eso. Pero necesita a alguien que le crea, a alguien que lo pueda invocar en su hogar, alguien que tú puedas crear esa atmósfera, que tus hijos puedan ver la gloria de Dios, no nada más en la iglesia, los jueves y los domingos, sino en tu casa también, llevar el evangelio a casa, también vivir la palabra de Dios en casa. No, es muy fácil ser cristiano en esas cuatro paredes, y ir y levantar nuestras manos y ya cada quien vámonos a la casa y por acá vivir otra vida diferente. Eso es lo que ha estado pasando por muchas generaciones. El vivir de apariencias, el conformarnos, el no ponerle importancia, es importante. Eres la generación escogida. Eres la generación del último tiempo. Eres la generación del arrebatamiento. Procura preparar a tu casa para la eternidad. Procura preparar tu casa para la eternidad, porque esto se está cumpliendo. Estamos llegando al tiempo de la palabra de Dios, que se están cumpliendo todas las cosas, y esto no va a mejorar, esto va a seguir avanzando, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, pero que los tuyos, los de tu casa, estén preparados. Estemos preparados, y con esto queremos terminar esta plática, esta conversación. Si alguien quiere dejar bueno, la hermanita Lolita puso: Dios les bendiga a nuestro pastor, porque ha sido ejemplo de nuestros hijos. Amén. Que Dios bendiga a la familia pastoral, que ha sido de gran bendición en mi vida, en nuestras vidas, en algunos de mis hermanos que están aquí, que se congregan en mi misma iglesia, que nosotros nos congregamos en la iglesia Maranata Tijuana. Ahí tiene su página en Facebook. Y que Dios bendiga a nuestros pastores y a la familia pastoral, a sus hijos. Porque sí es cierto, tenemos un pastor que siempre está motivando a la juventud. Invierta en sus jóvenes, invierte en ellos para que después no los ande buscando, o no ande buscando un centro de rehabilitación. Es importante todo esto, y es algo que no podemos tal vez terminarlo en un solo tema, y vamos a seguir hablando sobre nuestras generaciones. Vamos a tratar de invitar en algún video a algún joven para que él cuente sus experiencias, cuente cómo se siente él como joven en el caminar con Dios, y cómo para él, o sea, desde su punto de vista, mira el evangelio desde su punto de vista, porque nosotros como adultos, como padres, pues lo vamos a ver de diferente forma que como lo ven ellos. Sí. Entonces, nos gustaría que nos sigan apoyando, nos sigan compartiendo el video, que traten de buscar a alguien que no conozca de la palabra o que esté batallando con sus hijos de alguna forma, y lo compartan el video. También lo pueden encontrar en YouTube el video. Y váyanse a YouTube, porque no sé si el próximo video lo voy a hacer desde YouTube. Así que váyanse a suscribir para que les llegue el mensaje, la notificación, porque quiero empezar a hacerlo en YouTube, quiero empezar a hacerlo en TikTok. Entonces quiero empezar a ir a otros, con otras más gentes por aquí, por esos lados. Entonces, muchas gracias, Dios me los bendiga, y quisiera hacer una oración antes de terminar este video, para decirte que este es el tiempo para que te prepares, para que te afirmes, para que lo busques más, como nunca antes lo hayas buscado, para que ordenes tu vida. Si sientes que hay que ordenar algo en tu casa, ordénalo, ordena tu vida, ordena tu casa, y todo va a ir fluyendo, todo va a ir fluyendo. Tal vez llevas toda una vida
pues sobreviviendo, porque hay madres que son madres solteras y es bien difícil a veces esta parte sobre la crianza, y las admiro mucho y las respeto. Que Dios se encargue de nuestros hijos, que Dios se encargue de nuestros hijos, que Dios nos ayude, porque vienen tiempos muy, muy difíciles. Y solamente aquel que esté firme, aquel que esté bien parado sobre la roca, firme sobre la roca, va a poder pues llegar a la meta. Es difícil, pero los abrazo y los animo a hacerlo, hermanos, a que no se den por vencidos, a que no se desanimen, a que sigan en la lucha, a que se esfuercen. Pueden dar un poquito más, porque no es en nuestras fuerzas, sino en las de Dios. A veces es cansado, pero sí se puede. Y me gustaría hacer esta oración. Padre bendito, te pido por cada uno de los que nos están escuchando, Señor, de los que nos están viendo, Padre Todopoderoso. Señor, mira nuestras generaciones, mira nuestros hijos, Padre eterno. Cuánto, Señor, tal vez nos hemos equivocado, Señor. Cuánto hemos hecho tal vez mal, Señor. Ten misericordia, Padre eterno. Pero que de nuestras generaciones, Señor, sea invocado tu nombre, Padre eterno. Que de nuestras generaciones conozcan tu gloria, tu poder, Señor Jesús. Y que puedan seguir, Señor, creciendo, Padre eterno. Danos sabiduría, danos gracia, danos entendimiento para hablarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Ayúdanos a poner límites, ayúdanos a ordenar nuestra casa, Padre. Si es que gobierna el desorden, Señor, ayúdanos a poner orden en nuestro hogar, Padre eterno. Te pido, Señor, por ese joven que está siendo rebelde, Señor, por ese joven, Señor Jesús, que está siendo asediado por el vicio, Padre eterno. Te pido por ese joven que se apartó, que se ha alejado, Señor. Vuélvelo a ti, Señor. Vuélvelo a ti, Señor. Vuelve su corazón hacia ti, Padre eterno. En el nombre de Jesús te lo pido. Y como padres esté tu temor, Señor, en nuestro corazón para servirte, para seguir y para predicar tu palabra, empezando por los de nuestra casa, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias por estar con nosotros y que Dios nos ayude a todos a seguir en este camino. Dios les bendiga y sigan sintonizándose en los siguientes videos, y posiblemente este que sigue sea en YouTube, para que estén al pendiente. Amén. Dios les bendiga.